Gracias, amigas y amigos de YouTube. Les traigo hoy un análisis que yo no sé si alguien más lo ha hecho, pero es muy importante. Pero desde el principio les ruego, por favor, que se suscriban a mi canal General Arias Matos para que siga llegándoles notificaciones, denle me gusta, para que YouTube recomiende estos contenidos a más personas. El tema que le traemos hoy es un tema histórico de importancia relevante. El objetivo de esto es una revisión histórica científica, socioeconómica, si se quiere, porque no hacemos ni nos interesa hacer propaganda en favor de nadie. Entonces, el tema es Trujillo y Balaguer. ¿Quién mató más? Le pregunté a un coronel retirado hace poco y sin pensarlo inmediatamente me dijo que Trujillo mató más gente que Balaguer. Y ahora le vamos a presentar tres tesis. La primera tesis de este video, que ojalá salga de media hora mínimo, es la siguiente. Trujillo mató menos gente que Balaguer, pero Trujillo tiene muertos más famosos que los muertos de Balaguer. Mientras Balaguer tiene muchos muertos, segunda tesis, Trujillo tiene muertos famosos. Segunda tesis, se ha construido una idea de carnicería en cuanto a Trujillo, que no estamos diciendo que haya sido un santo, pero sí hay que decir que es el dominicano más trascendente de todos los tiempos, de toda nuestra vida republicana, desde 1844 hasta ahora, 2023, 28 de diciembre que estamos grabando este video. Es un recuento, si se quiere, al ser recuento debe ser un conteo, pero no habrá chance ni oportunidad para dar los nombres de todos los muertos. Los remito desde ya a una fuente confiable, pero no exacta ni perfecta, que es el Archivo General de la Nación, que tiene dos documentos disponibles para el público, porque hay que investigar, no hablar baba, producto de la propaganda, de lo que me sembraron en la cabeza, no, sino investigar. Y hay un catálogo de las víctimas de la dictadura de Trujillo, 1930 a 1961, y hay otro documento también disponible que no se paga gran cosa para tenerlo, sea fotocopiado, microfilmado o en video, que se llama Catálogo de las Víctimas de los 12 años de Balaguer, 1966-1978. Utilizando como base esos dos documentos y utilizando nuestra mente, hablo de memoria, las notas a veces lo que hacen es que me confunden y me enredan la cabulla, como decía mi fallecida madre. No sé por qué este cuello no se lleva bien con la chaqueta. Bueno, entonces arrancamos. Vamos a arrancar de lo general a lo particular. Lo general es el entorno global, geopolítico y el entorno regional, hasta caer entonces en los 2/3 de Isla de Santo Domingo que ocupamos en la República Dominicana, ya con una especie de 3.5 a 4 millones de haitianos dentro de nosotros conviviendo. Entonces, comenzando desde lo general, vamos a ver cuál era el entorno geopolítico, cuál era el entorno político nacional en los tiempos de Trujillo y cuál era el entorno en los 12 años de Balaguer. Entonces, para hacer ese análisis tenemos que hacer una especie de línea de tiempo, que vamos a comenzar con algunos datos. Por ejemplo, de 1902 a 1916, fecha de la ocupación, ustedes saben cuántos gobiernos fueron inaugurados. 14 gobiernos. En 14 años, del 2 al 16. Por eso Federico Enríquez y Carvajal publicó su libro El Derrumbe, por esa caída y ese declive de la vida republicana en nuestro país que terminó con la ocupación militar norteamericana del 16 al 24,
donde la administración americana se encargó del único medio que había de producir riqueza, que es las aduanas, porque no había una infraestructura industrial tal como la construyó Trujillo, que no la habíamos tenido antes, ni la volveremos a tener jamás, porque ninguno de estos pseudodemócratas que lo que hicieron fue despachar y vender a precio de vaca muerta, entregar al sector privado unos popis desconocidos, las empresas que no es que eran de Trujillo, porque Trujillo, como todos los muertos, no pudo llevarse nada, sino que era del Estado Dominicano, eran de nosotros, y se las robaron. Ejemplo, los únicos ingenios azucareros que son rentables son los ingenios privados. Los ingenios del Estado dejaron de ser rentables. Los quebraron ellos mismos para ellos mismos comprarlo a precio de vaca muerta y de pollo ahogado. Entonces, el entorno en el cual se desarrolla la dictadura de Trujillo, o la dicta blanda, o la democradura de Trujillo, como usted quiera llamarla, o la tiranía de Trujillo, como usted quiera llamarla, comienza en 1930. Trujillo no tenía partido, pero el ejército, del que Trujillo era el jefe, era la mejor y más funcional, honorable y reconocida y valorada institución en 1930. Claro que Trujillo hace sus diabluras junto con el presidente Rafael Estrella Ureña, que tanto se cantaletea, que fue el ayudante, el cómplice, el soporte, el que conecta a Trujillo, que ya había sido comandante en Santiago, con el poder del Cibao para instaurar el gobierno de Trujillo, porque ese famoso Rafael Estrella Ureña es el vice de Trujillo del 30 al 34, aunque Trujillo lo saca de circulación, lo manda para Francia, donde había estudiado. Era un orador brillante, que lamentamos que no exista ningún vídeo ni ninguna cinta de sonido sobre sus presentaciones, pero se dice que era brillante. Y entonces Trujillo suprime la vicepresidencia, porque aquí vamos a decir lo que hizo. Nosotros no estamos diciendo que Trujillo sea bueno y nada de esa vaina. El objetivo de nuestro libro, que va a salir el año próximo, entre febrero o marzo, entre las dos elecciones, entre las de febrero y las de mayo, va a salir ese libro, Trujillo, Verdades Incómodas. Entonces vamos a decir algunas cosas malas que hizo Trujillo, que no era un santo, y vamos a decir lo bueno y los robos que vinieron después de su muerte. Pero vamos a seguir con el objetivo principal de este video, que ya lleva 8 minutos, sobre quién mató más, si Trujillo o Balaguer. Entonces, el entorno internacional no era el mismo. Trujillo comienza a gobernar en 1930 en la entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial, 14 al 19, y la Segunda Guerra Mundial, 39 al 45. Es decir, que la guerra comienza en julio del 39, y ya Trujillo la era de Trujillo tenía 9 años en el poder. Porque, ojo, te han mentido dominicanos, los profesores, los conferenciantes y los libros de la manida y traída por los pelos historia dominicana. Trujillo no fue presidente 30 años y 3 meses, o más, o casi 31 años, como dicen. Trujillo no fue presidente todo ese tiempo, sino que tuvo presidentes gomígrafos, 4 presidentes gomígrafos. En el 34-38 estuvo Mozo Peinado, el papá de Jacinto Peinado, ¿verdad?, con Pipí Troncoso. Muere Peinado en el 40, primer gomígrafo, presidente de Trujillo, y asume el vice, que era Troncoso de la Concha. Luego, el tercer gomígrafo es su hermano, el generalísimo Negro Trujillo, el más pequeño de la familia. Y el último de los presidentes gomígrafos de Trujillo es 3 de agosto de 1960, asume Joaquín Balaguer, alias Elito, de Navarrete, aunque en Navarrete no hay, bueno, a la calle, a la carretera, ese tramo le pusieron autopista Joaquín Balaguer, pero en Navarrete no hay ninguna placa, no hay ningún monumento de Balaguer, no hay ningún recordatorio de que ese estadista tan trascendental y un literato tan trascendente, digno de un premio Nobel de Literatura, nació en Villavisonó,
actual Navarrete. Entonces el entorno internacional era diferente. Trujillo gobierna y el 1 de enero del 59, 2 años y 5 meses antes de ser asesinado, porque no fue ajusticiado, sino que lo mataron unos trujillistas, dentro de los cuales había 3 administradores de empresas que habían sido nombrados por Trujillo mediante decreto. Eso es así. Entonces, ya Trujillo tenía el agua puesta el 1 de enero del 59 cuando triunfa la Revolución Cubana. Y voy a hacer un video demostrando que la Revolución Cubana, Bahía de Cochinos, el supuesto embargo contra Cuba y el mismo Fidel Castro son hechura de Estados Unidos y fueron cómplices. Y eso lo voy a explicar y lo vamos a convencer, porque la historia hay que revisarla, hay que cogerla y sacudirla de arriba abajo. Porque hay mucha mentira, hay mucha falsía, mucho engaño y mucha vagamundería. Héroes presentados como canallas y canallas presentados como héroes nacionales, como el caso del general, miembro toda su vida de la CIA, Antonio Inver Barreras, que ese tiene su capítulo en el libro. Entonces, el entorno de Balaguer es el entorno puro de la Guerra Fría, donde no se quería otra Cuba en el Caribe. El entorno de Balaguer es completamente diferente al entorno internacional en el que se movía Trujillo. Cuando Trujillo querían todos los Estados Unidos tener our man in, nuestro hombre en. Por eso alguien dijo, we know what Mr. Somoza is a son of bitch, but is our son of bitch. Es decir, nosotros sabemos que Somoza es un hijo de perra, el pasado presidente de Nicaragua, pero es nuestro hijo de perra, es decir, que le convenía. Entonces ellos pusieron gente y apoyaron en Venezuela a Juan Vicente Gómez, en Colombia a Rojas Pinilla, es decir, en Dominicana a Trujillo, que fue el dictador o tirano, como usted quiera, que duró más tiempo en el poder. Entonces, si lo vemos en términos aritméticos o matemáticos, Trujillo gobernó 2.525, es decir, 2 veces y media más que Balaguer, porque si usted agarra la calculadora de su celular y divide 30.0 entre 12.0, le dará 2.5.25. Es decir, que en más tiempo de gobierno, Trujillo mató menos que Balaguer. Lo que él tiene es que Trujillo tiene la invasión del 49. Trujillo tiene la del 14 de junio de 1959, 10 años después, que eso fue una acción bélica y esa gente fueron fusilados y supervisaba su muerte por el que era gobernador de Puerto Plata, gobernador civil, Antonio Inver Barreras, y otros miembros de la CIA, y otros miembros que reportaban para Estados Unidos, reportaban para los gringos. Entonces, pero también Trujillo tuvo la muerte de las 3 hermanas, amigas, muy cercanas, y quizá la más chiquita, ahijada de Trujillo, que son las 3 hermanas Mirabal, que Trujillo jamás le hubiera topado a esas muchachas. No solo porque era amigo y compadre de don Enrique Mirabal, que no se menciona en una manipulación histórica, y del Museo Hermanas Mirabal, en una casa en el cruce de Ojo de Agua, Salcedo, donde ellas nunca vivieron porque ellas ya estaban casadas cuando don Enrique Mirabal compra esa casa en abril o mayo del 60. Y Trujillo lo visitaba, y ellas visitaban a Trujillo, y eran invitadas a bailar a Palacio, en cherchas y teteos. No le digo más. Entonces, el entorno, Trujillo tiene un paquete de muertos que son famosos. Pero vamos, en este análisis yo no voy a mencionar a la hermana Mirabal porque no son unas muertas de Trujillo, jamás. Y los que murieron en combate, como los del 49, invasión de Luperón, y los del 59, 14 de junio, en un avión Catalina, en la pista de una base
aérea en Constanza, que está ahí todavía, aterrizaron ellos para que los ametrallen y los mataran, porque se sabía que venían, porque había un infiltrado, apellido Rojo, un cubano, que le servía a la inteligencia norteamericana. Y esa gente lo agarraron para que lo maten. Dejaron a Poncio Pousaleta vivo y sobrevivió otro más, no me acuerdo el nombre, creo que Medardo Germán, me parece, estoy hablando de memoria. Entonces, aparte de esos muertos, también le pegan a Trujillo la muerte de los esposos Martínez Reina en San José de las Matas. De eso no hubo o no se ha sabido si hubo investigación. Lo que pasa es que la gente, después de muerto Trujillo, es que se le pegaron todos esos muertos a Trujillo, que los había matado otra gente, otros sectores del poder, porque Trujillo indudablemente es el que tenía más poder, es verdad, y el que tenía más información, y el que tenía más capacidades para hacer daño, pero también para hacer bien, para lograr el milagro económico de Trujillo que tuvimos, que no lo habíamos tenido antes en nuestra vida republicana completa desde 1844. Y como ya les dije, no lo tendremos jamás, jamás en nuestro país se dará un milagro económico como el que logró Trujillo sin coger un peso prestado, porque pagó la deuda que encontró y la poca deuda que acumuló en 1941. Entonces, sigo con la tesis. Balaguer y Trujillo funcionan en ambientes, en escenarios internacionales diferentes. A Trujillo podemos cargarle la muerte de Enrique Blanco, que es un guardia desertor. Le hicieron lo que le harían a cualquiera y se lo hacen, que deserta de la guardia. Los muertos del corte de 1937, porque Trujillo, que además del presidente Horacio Vázquez, son los dos, que Horacio Vázquez era general, ojo, fue un gobierno militar, aunque fue electo, que se preocuparon los dos únicos por la frontera. Dos guardias. Horacio Vázquez hace el famoso acuerdo de 1929 y Trujillo en el 36 hace una visita oficial a Haití y ahí hace una ratificación del protocolo de aquel acuerdo de Horacio Vázquez y le entrega los territorios de Hincha, San Rafael, Las Caobas y San Miguel de la Atalaya, unos 10,000 kilómetros cuadrados. Pero vaya a ver qué hay ahí, si es que hay algo. Ahí no hay nada, destrucción y caos, como está toda la frontera, o casi toda. Entonces, es lo que hace cumplir el protocolo del 29. O sea, que no es que era un entreguista. Trujillo era nacionalista de carta cabal. Luego vienen las matanzas del corte, donde los propagandistas antitrujillistas que surgieron después de su muerte, porque pasó ahí lo que dijo el papá de Ibelice Prat de Pérez, Francisco Prats Ramírez, alias Panchito, que tenía el programa en Radio Caribe, calentando funcionarios y calentando y denunciando gente. Francisco Prats Ramírez tiene una calle en Santo Domingo. Oigan eso, un calié de los tiempos de Trujillo. ¿Qué dijo él? El 29 de mayo de 1961 no había un solo antitrujillista. El 30 de mayo, y después que se confirmó la muerte de Trujillo, que fue publicada el 2 de junio del 61, todos eran antitrujillistas. Eso fue lo que pasó. Los enemigos de Trujillo no estaban vivos, sino que surgieron después que lo mataron a él. Se sabe que es duro rascarse en una raqueta, en un palo con pullas. ¿Quién más? Están los muertos del corte, que los propagandistas dicen que fueron 15,000. La fuente oficial dice que fueron 7,000 ilegales que habían entrado a territorio dominicano luego de haberse ratificado el protocolo fronterizo. La orden fue eliminarlos. Eso se llama el corte. Y esa operación de exterminio genocida la dirigió el general Fausto Camaño Sánchez de San Juan de la Maguana, quien es el padre nada más y nada menos que del coronel de Abril, de Francisco Alberto Camaño Deñó,
y fue uno de los últimos secretarios de Estado de las Fuerzas Armadas durante los casi 31 años de gobierno de Trujillo. Van 20 minutos y no nos hemos metido en Balaguer todavía. Yo espero que si a ustedes les harta que sea largo el video, lo dejen de ver y vuelvan y lo continúan después. Lo importante es que está ahí la información. Entonces, ¿qué más? Está la muerte de Marrero Ariztí. ¿Pero qué le pasó a Marrero Ariztí? Ramón Marrero Ariztí era un dirigente de los cañeros en el este, específicamente la Romana y San Pedro. Trujillo, al ver la credibilidad y el ascendiente que tenía sobre las masas cañeras y obreras, lo invitó a Palacio. Se reunió con Trujillo y debajo del brazo en un folder salió con el decreto de subsecretario de Estado de Trabajo, Ramón Marrero Ariztí. Y Trujillo lo puso a trabajar con él en el Palacio, ¿verdad? Para que le trabajara en la conformación de esa colección Trujillo, que yo nada más tengo un tomo, el del 58, que lo hallé rodando en la gobernación que estaban restaurando en la Romana en el 96, lo recogí de los escombros y lo traje para mi biblioteca. Estoy confesando un robo. Entonces, ¿qué pasó? Que don Américo Lugo, de una manera muy respetuosa, era un hombre que tenía más de 60 años en ese tiempo, un intelectual probado y reconocido. Trujillo lo consideró a él la persona idónea para escribir la historia de esos 25 años de gobierno que se celebraron con la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre en 1955. Ramón Marrero Ariztí, en términos elevados, corteses y en términos por demás respetuosos, le dijo a Trujillo que él no se consideraba el indicado para hacer eso, que buscara a alguien más joven y que él se vería obligado a contar la historia contemporánea con la objetividad que la ciencia o que la historia y la narrativa se lo exigían. Es una paráfrasis que estoy haciendo de esa famosa carta. ¿Y quién fue el elegido? Nada menos que el doctor Ramón Marrero Ariztí, que dejó de luchar por los cañeros. Yo creo que las pensiones con las que luchaba Marrero Ariztí en esos años se la pagaron hace un par de años, creo que fue en 2014 por ahí. Entonces, está la muerte de los esposos Altagracia Josefina y Bienvenido Martínez Reina en San José de las Matas, que aparecieron muertos, la señora estaba embarazada. Está la muerte de Enrique Blanco, un guardia desertor. Está el corte ejecutado por Fausto Camaño. Está la muerte de Marrero Ariztí, que después lo nombró diputado por San Pedro, diputado por la ciudad Trujillo. También lo encargó de hacer la colección Trujillo y luego lo hizo secretario de Trabajo. ¿Qué hizo Ramón Marrero Ariztí? Que mordió la mano amiga y apareció muerto en la carretera que va de Bonao a Constanza, por donde le dicen Casabito. Y Trujillo preguntó, ¿pero y qué buscaba Ramón por ahí? Se lo dejo de tarea. Entonces, el otro gran muerto famoso es Jesús de Galíndez. Jesús de Galíndez era un profesor vasco que llega huyendo del panorama que había en España durante la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Trujillo, porque Trujillo sospechaba, quizás tenía la información de que él vendía información para el FBI y para la CIA y para organismos de seguridad españoles. No se sabe. Él estaba supuestamente del ala republicana, por eso tuvo que salir huyendo. Eso es lógico. Entonces, narra Balaguer en sus memorias de un cortesano de la era de Trujillo, publicado en 1988, que Trujillo lo recibió, se lo presentaron, le puso un despacho frente a la puerta del despacho presidencial en la tercera planta para tenerlo controlado y vigilado, y lo nombró profesor de la Universidad de Santo Domingo porque en ese tiempo no era autónoma. Y le dio varios reconocimientos y dinero y lo encargó en Estancias Ramfis, que es ese edificio en la Avenida Independencia, donde funciona la Cancillería y la escuela, el Instituto Superior de Formación Consular y Diplomática
doctor Eduardo Latorre Rodríguez. Esa cancillería, esa era la residencia de Ramfis Trujillo, y lo puso como profesor privado y especial de Ramfis Trujillo. Ojo. Entonces, con todos esos reconocimientos, no sé si pidió permiso para salir o si se fue, aparece nada menos que Jesús de Galíndez en la Universidad de Columbia, cerca de la ONU, y se muda en un departamento en Quinta Avenida de Nueva York y elabora una tesis donde acaba con Trujillo y con su gobierno, que no era santo, vamos a decirlo claro, pero nada más publicó lo negativo, no publicó todo lo que le dieron, el carro que le regalaron y los sobres en dólares que Trujillo le regalaba. Eso él no lo dijo. Bueno, Trujillo se sintió traicionado, con razón, y le hicieron lo mismo que a otro traicionero, que fue ministro, un extranjero, apellido José Almoina. José Almoina, lo pueden buscar, se escribe a sí mismo Almoina. ¿Qué hicieron? En un operativo donde actuaron gente del FBI, y de la CIA probablemente, o de la DIA, que es el Departamento de Inteligencia Estatal, pero la CIA es más famosa, fundada en 1947. Lo secuestraron, quizás cuando iba a pie del apartamento, fue del mismo apartamento, en Quinta Avenida, cerca de Central Park, donde no viven judíos ni inmigrantes Dominican York. Lo secuestraron y lo desaparecieron. ¿Quiénes participaron en eso? Bueno, participó por el ejército, la aviación del ejército norteamericano, el piloto Jeffrey Lester Murphy, Lester Murphy. Y actuó uno de los cómplices de la familia cómplice de Trujillo, la familia de la Maza, Octavio de la Maza, que era capitán de la aviación militar dominicana AMD, era piloto. Estuvo en el Reino Unido como agregado militar y ahí mató a balazos al hermano de Minerva W. Bernardino, a Luis Bernardino. Lo mató porque era pájaro y parece que se puso a enamorarlo. Luis Bernardino era pájaro, tenía esas inclinaciones, esas tendencias, como se dice ahora, LGTBQ. Y entonces, por una discusión de unos tragos, comenzó a caminar subiendo los escalones, le cayó a tiro de espalda y lo mató, le dio 4 balazos. Lo trajeron, y eso sería tema para otro video, lo trajeron a Dominicana y entonces, estamos llegando casi a media hora, y entonces lo juzgaron y le dieron un chance y movieron la cosa, un arresto militar, y él participó en eso. ¿Pero qué pasó? Nunca se halló el cadáver de Jesús de Galíndez, nunca se halló el cadáver de Lester Murphy, el capitán piloto, y nunca se halló el cadáver tampoco de Tabito Octavio de la Maza, de una familia muy pegada con Trujillo. Ahora son antitrujillistas y maldicen al que le dio las fortunas que tienen. Hay que decírselo así a la franca. ¿Qué más? Muertos, famosos. Ya hablamos los de Luperón, pero hay un hecho importante. Trujillo no se mueve estrictamente, parcialmente en el marco de la Guerra Fría que comenzó en el 48. Y Trujillo es un paladín del anticomunismo, al igual, lo voy a cortar en la media hora para continuar con una segunda parte, pero en los espacios geopolíticos que se mueven son distintos. El movimiento político era diferente. Balaguer se mueve en plena Guerra Fría, donde había que perseguir a los comunistas y matarlos. Entonces, cuando Trujillo nunca se ametralló población, cuando Balaguer sí, y cuando el Consejo de Estado también. Y recuerden, nada menos que el día 6 de febrero de 1966, siendo presidente provisional Héctor García Godoy, mataron a Altagracia, Amelia, Ricard Calventi y otros 5 jóvenes que los ametrallaron desde el mismo Palacio Nacional. Se lo dejo hasta aquí en media hora y la segunda parte seguimos con Balaguer.
Muchas gracias y suscríbase y denle like a estos contenidos. Muchas gracias.